Universidad Autónoma de Santa Ana, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina presenta músculos profundos del cuello, triángulos que lo forman y contenido vascular. ¡Bienvenidos! El cuello. El cuello es la zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente. Límites del cuello. El cuello está delimitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula, inferiormente por la cara superior de la clavícula y escotadura external, anteriormente por la línea anterior del cuello y posteriormente por el borde anterior del trapecio. En este caso, los músculos del cuello se dividen en músculos superficiales del cuello y músculos profundos del cuello. En este video les hablaremos un poco acerca de los músculos profundos del cuello. Tenemos los escalenos. Los escalenos se encuentran en las caras laterales del cuello, debajo del músculo esternocleidomastoideo. Están dispuestos en forma de escaleras y lo forman tres: anterior, medio y posterior. El escaleno anterior, origen, en las apófisis transversas de C3 y C6. Inserción, en la cara superior de la primera costilla. Función, inclinación y rotación hacia el mismo lado. Músculo escaleno medio. Tiene su origen en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C5, C7. Tiene su inserción en la cara superior de la primera costilla. Su inervación viene de los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales y sus principales acciones son flexionar lateralmente el cuello, elevar la primera costilla durante la inspiración forzada. Escaleno posterior. Tiene su origen en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C5, C7. Su inserción está en el borde externo de la segunda costilla. Su inervación en los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8. Y sus principales acciones son flexionar lateralmente el cuello y elevar la segunda costilla durante la inspiración forzada. Intertransversos. Se encuentra entre la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Su acción son inclinadores de la cabeza. Existen dos tipos de estos músculos: intertransversos anteriores. Este se encuentra entre la apófisis de las vértebras, por arriba de la apófisis transversa del superior, por abajo en la apófisis transversa inferior. Este inervado por los ramos del nervio raquídeos inclinan y fijan la columna vertebral. Intertransversos posteriores. Entre la apófisis de las vértebras, por arriba de la apófisis transversa superior, por abajo en la apófisis transversa inferior. Está inervado por ramos de los nervios raquídeos, inclinan y fijan la columna vertebral. Recto anterior mayor de la cabeza. Su origen es un músculo aplanado y triangular que va de occipital a la apófisis transversa de la columna cervical. Su inserción en la cara inferior de la apófisis basilar, por delante del agujero occipital, por arriba, por abajo en la tubérculos anterior del tercero a la sexta vértebra cervical. Su inervación es por el plexo cervical profundo. Su acción es flexión de la cabeza si los dos músculos se contraen. Si la contracción es unilateral, rotación hacia el lado correspondiente. Músculo largo del cuello. Origen. Tubérculo anterior de la vértebra C1, la cual también es conocida como atlas. Inserción. Cuerpos de las vértebras C5 a T3. Inervación. Ramos anteriores de los nervios espinales C2 a C6. Acción. Flexión del cuello con rotación hacia el lado opuesto si actúa unilateralmente. Recto anterior de la cabeza. Origen. Base del cráneo justo anterior al cóndilo occipital. Inserción. Cara anterior de la masa lateral del atlas. Inervación. Ramos del asa entre los nervios espinales C1 y C2. Acción. Su única función es el permitirnos hacer la flexión de la cabeza. Recto posterior de la cabeza. Se divide en posterior mayor y posterior menor. El posterior mayor se origina en el proceso espinoso de la vértebra C2 y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital en su parte lateral. El posterior menor se origina en el tubérculo posterior del arco posterior de la vértebra C2 y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital en su parte medial. Oblicuo de la cabeza. Se divide en mayor y menor. El mayor se origina en el tubérculo posterior de la vértebra C1 y se inserta en el proceso transverso de la vértebra C2. Oblicuo menor de la cabeza.
Se origina en el proceso transverso de la vértebra C1 y se inserta en el hueso occipital entre la línea nucal superior e inferior. Continuando, les hablaremos sobre los triángulos y su contenido. Triángulo anterior. Sus límites. Anteriormente formado por la línea media del cuello. Posteriormente, por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Superiormente, por el borde inferior de la mandíbula y por su vértice localizado en la incisura en el manubrio del esternón. Los músculos que lo conforman son posteriormente por el esternocleidomastoideo, superiormente por el borde inferior del vientre posterior del digástrico y por el homoioideo en su vientre superior. El triángulo anterior se subdivide en otros 4 triángulos. El triángulo carotídeo es un área vascular limitada por el vientre superior del homoioideo, el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Su importancia se deriva en el paso de la arteria carotídea común ascendiendo al cráneo, la vena yugular descendiendo y el nervio vago que los acompaña, conformando así la vaina carotídea, dando el nombre a este triángulo. El triángulo muscular está limitado por el vientre superior del músculo homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el plano medio del cuello. Su importancia radica en el contenido de las glándulas tiroides y paratiroides, es decir, su musculatura y vísceras infraioideas. Triángulo submentoniano. Inferior al mentón. Es un área suprayoidea limitada inferiormente por el cuerpo del ioide y lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos derecho e izquierdo. Triángulo submandibular. Es un área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anteriores y posteriores del músculo digástrico. Triángulo posterior. El triángulo posterior se encuentra limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y por el tercio medio superior de la clavícula. El triángulo posterior se encuentra dividida en 2 triángulos. Triángulo occipital. Medialmente por el esternocleidomastoideo, lateralmente por el músculo trapecio, inferiormente por el vientre posterior del homoioideo. El triángulo occipital contiene el 11º par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar. También se encuentra el triángulo supraclavicular, el cual está limitado medialmente por el esternocleidomastoideo, inferiormente por la clavícula, superiormente por el vientre posterior del homoioideo. Su contenido es escaleno anterior, plexo braquial, arteria subclavia y vena subclavia. El cuello también se encuentra vascularizado principalmente por la vaina carótida. Vaina carótida. La vaina carótida es un recubrimiento tubular facial que se extiende desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello. La vaina carótida contiene las arterias carótidas común e interna, la vena yugular interna, el nervio vago, algunos nódulos linfáticos cervicales profundos, el nervio del seno carotídeo y algunas fibras nerviosas simpáticas. Conociendo esto, sabemos la importancia tanto de las estructuras musculares y vasculares que se encuentran en el cuello. Gracias.